con tu comunidad, de que puedes hacer algo, que haces parte de un cambio histórico. Eso es la mayor recompensa. Estudiante, fotoperiodista, ayudante de primeros auxilios, pero ante todo un joven luchador, participante del colectivo Libertad, un medio de comunicación alternativo enfocado en la ayuda social y comunitaria, en una nueva edición del programa Dejes hablar, una entrevista con el joven estudiante Jonathan Garay. Jonathan, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy bien, qué alegría, qué entusiasmo escucharte. Vale, empezando, ¿quién es Jonathan Garay? Bueno, yo soy un estudiante, yo estudié terapia ocupacional en la Manuela Beltrán. Ahorita trabajo en recursos humanos y en asesoría con una empresa capacitadora, con una capacitadora privada. Yo me he visto envuelto en un sentimiento de responsabilidad, el cual me ha impulsado a cambiar mi vida drásticamente y dedicarme al periodismo y a ser primer respondiente, a trabajar en primeros auxilios, ayudando a las personas que han sido vulneradas o que han resultado afectadas en el marco del paro. ¿Cómo iniciaste en este tema del fotoperiodismo? Bueno, la primera vez que marché fue este año, cuando empezaron las marchas, hace 4 meses. Tuve la oportunidad de conocer a una gran persona, una amiga mía llamada Manuela. Ella fue la que me dio el impulso para empezar a tomar las fotografías, hacer un registro de las marchas y hacer como ese acompañamiento mediático. ¿Desde ese momento empezaste con la fotografía o antes ya? No, antes yo tomaba fotos casuales, antes acompañaba las movilizaciones, pero como tal, tomar fotografías que tuvieran un trasfondo, no, solamente casual. O sea, ¿nunca pensaste en dedicarte en esto a futuro? Sí lo pensé, pero es algo complejo. Buscar dedicarte a esto cuando hay muchas cosas en contra de la persona que intenta hacer periodismo o la persona que intenta ayudar a otras personas, ya sea haciendo primeros auxilios o tomando fotografías, porque lamentablemente hay poca tolerancia. Entonces uno se piensa las cosas, la familia también influye mucho en la toma de decisiones, pero no, sí, claro, a mí me fascina tomar fotografía y me fascina hacer el acompañamiento social, ayudar a mi sociedad. ¿Pero tienes algún referente en fotografía? Mm, no, simplemente el gusto fotográfico. Tal vez a mi amiga Manuela, que es una gran fotógrafa, hace muy buenos registros, ha hecho muy buenos videos de crónica hablando sobre el paro y sobre la situación del país. En este proyecto que tú has iniciado, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal para mí es poder dar algo, poder hacer mi aporte a esta sociedad, poder hacer un acompañamiento mediático a las personas, acompañar a las personas que están manifestándose y que están luchando por nuestros derechos en final de cuentas. Darles Mm, una voz. Sí, claro, toca darles una voz, toca acompañarlos, hacer un acompañamiento mediático para no dejarlos solos, porque lo que te contaba antes, lamentablemente la intolerancia y más que todo la falta de humanidad de algunos entes gubernamentales, de la policía, del SMAT, en materia de derechos humanos. Eso me conmovió, eso cambió mi vida y me hizo tener otro prospecto de lo que era la fotografía y la prensa. Me imagino que la impotencia que se siente al momento de estar en estas marchas, más que todo con la policía, en contra de la policía, es gigante. Por supuesto, es como un miedo tal vez a verse envuelto en la mitad de la confrontación. También es el miedo de ser perfilado, claro, de que a uno lo estigmaticen, de que a uno lo amenacen, que uno no pueda cumplir bien su labor porque uno constantemente tiene que estar con esa zozobra. Sí, varias veces me he sentido intimidado, pero no, he tenido un buen equipo, he ido con las medidas necesarias para poder hacer todo de una manera correcta. Cuando vas a estas marchas normalmente van a transmitir, ustedes transmiten en vivo, ¿verdad? Sí, yo hago parte de un colectivo, somos un medio de comunicación, hacemos prensa, hacemos brigada médica, nosotros somos CLAR, somos el colectivo alternativo de comunicación. Nosotros lo que hemos hecho es hacer un acompañamiento de prensa,
grabar, transmitir desde el inicio hasta el fin de las marchas. Yo hice parte del colectivo haciendo prensa, también hacía parte de los primeros auxilios, siendo primer respondiente, siendo APH. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a la comunidad. Por ejemplo, nosotros en nuestro colectivo recibíamos donaciones, recibíamos ayuda de la comunidad que nos seguía, entonces nosotros le dábamos comida o recargábamos los botiquines con los implementos necesarios para poder hacer la función. Y nosotros íbamos a las ollas comunitarias, aportábamos la comida, aportábamos la información, ayudábamos a las personas a instruirse un poco, a ser un poco conscientes de la situación y la gravedad del peligro, pero también acompañándolos y entendiendo que es un movimiento, es una lucha, es un sentimiento de indignación y eso es lo que más me motiva. Indignación colectiva. Claro. Sobre esto, ¿qué tal es la gente? ¿Cuánta tolerancia tiene la gente en este aspecto? Al momento de brindarles comida o ayuda. Nosotros pues hemos contado con buena suerte, hemos recibido buena acogida, por ejemplo, con los chicos de la primera línea. Ellos nos veían llegar, llevábamos comida, nosotros les decíamos qué éramos, qué veníamos a hacer, obviamente respetando el límite de la persona, de no grabar rostros, de no hostigar, por así decirlo. Pero no, nosotros dábamos comida, pan, bocadillos, se le daba a los chinos que varias veces iban sin comer, hay mucha gente que no come. Yo creo que el sentimiento que más me motivó a hacer esto es esa felicidad que me dio ver como una comunidad que vive en extrema vulnerabilidad, personas de estratos uno y 2 que tienen muy escasos recursos, que seguramente son familias que comen una o dos veces al día, se reunían en una olla comunitaria y absolutamente todos comían y sobraba. Y ahí se veía la unidad, ahí se veía el cambio del pueblo, ahí se veía cómo este movimiento social podía hacernos ver qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros como sociedad para unirnos y acabar con el hambre, con la indiferencia, con la inequidad. Son cosas bonitas. Pero también es bueno mirar también la otra cara de la moneda, ¿no? Claro, la otra cara de la moneda es ver cómo se está interpretando las cosas, porque hay un nivel de indignación, pero ya puede pasar por un nivel de fanatismo, también puede pasar por un nivel de libertinaje a veces, de, por ejemplo, abusar de estas situaciones, porque también o sea, los miembros de la primera línea nosotros hemos tenido buenas experiencias, pero se nos ha complicado varias veces el trabajo porque nos han puesto en riesgo, porque X muchacho se nos acercó y el muchacho pues estaba lanzando rocas o estaba provocando, entonces nos vimos involucrados en esos conflictos también con la policía, entonces también nos vimos estigmatizados por la policía, también varias personas que conformaban el colectivo han resultado heridas por eso, porque a veces las confrontaciones son provocadas por la primera línea o por personas que también se infiltran, porque es que ahí se ve de todo, hay infiltrados del CTI que se meten de particular y y causan problemas o simplemente también hay otro trasfondo social. Y es que para nadie es un secreto que hay un gran alto índice de consumo de sustancias en las protestas. Entonces, no es tanto estigmatizar al joven que fuma o que toma o que ingiere alcohol, es comprender la situación, es comprender el trasfondo histórico que tiene el consumo de sustancias en los movimientos sociales, es ver el trasfondo social que tienen estas personas, su situación de vivienda, cómo viven, gente que no come, gente que se siente mal y que tiene que durar toda una noche resistiendo contra la policía, recibiendo agua de tanqueta, recibiendo disparos de marcadora, golpes, claro. Son personas que optan por consumir para aliviar un poco estas cargas, estos sentimientos y el cansancio más que todo. Esa injusticia social que hay, que es el principal motivo de las Claro, es estigmatizante, claro, hay cosas y actos de vandalismo que realmente no van al punto, no son necesarios como tal. Pero sí se entiende que hay un descontento, se entiende que hay un sentimiento de indignación por ver la negligencia tan grande y tan nefasta que ha tenido este gobierno. Es verdad. Ahorita te mencionabas algo de que ustedes como colectivo, como grupo, iban y participaban a veces en medio de las confrontaciones y todo este tema. ¿Ustedes
En los dispositivos que utilizan, me imagino que utilizan cámaras profesionales. Nosotros, sí, hay un equipo, fotografía, APH y presión mediática y en vivos. Entonces las personas que hacíamos en vivos llevábamos un trípode en donde apoyábamos el celular y hacíamos las transmisiones Lo en hacían desde el Instagram. celular. Ya las otras personas ya contaban que hacían fotografías para hacer el registro, ya contaban con cámaras Canon, ya tenían un buen equipo. Ya los APHs contábamos con el botiquín, con todos los implementos de bioseguridad para acercarnos y abordar a las personas, los distintivos para ser reconocidos a la distancia por policías, por manifestantes, porque nosotros como colectivo cumplimos un papel neutro en todo esto. Nosotros ayudamos a las personas que han resultado perjudicadas, directa o indirectamente. Personas que viven alrededor, que han resultado vaciadas, ¿sí? Entonces a esas personas se les da neutralizador, agua con bicarbonato, se les da leche de magnesia, si se ven envueltas en estas riñas se les puede indicar una salida, se les puede acompañar para que se sientan seguras, porque también hay un gran índice de inseguridad. Se han visto muchos casos de inseguridad, incluso se han visto violaciones Por parte de la primera línea, claro. Entonces hay que hacer también ese acompañamiento a las personas. También los policías, hay policías que han resultado heridos y se les ha hecho las curaciones, se les ha ayudado, se socorre a todo el mundo, no hay discriminación, simplemente es velar por la integridad y la seguridad de todos. Pero, ¿qué actitud toman los policías al momento en el que ustedes van a ayudarlos? Teniendo en cuenta que ellos piensan que ustedes hacen parte de la primera línea. Claro, no, hemos tenido muchos problemas porque ha habido mucha respuesta hostil, ha habido mucha respuesta de agresión, no hay la oportunidad del diálogo. Sí, no ha sido todo el tiempo. Hay policías que son conscientes, que dialogan, que pueden llegar a un acuerdo, que pueden ser conscientes de tener materia de derechos humanos para tratar a las personas, para manejar los dispositivos de dispersión, para no causar daños, pero hay personas que realmente no están capacitadas en materia de derechos humanos, no tienen ni idea de velar por la seguridad ni la integridad de nadie, simplemente están adoctrinados para actuar con violencia, para reprimir, para cumplir órdenes, para dar resultados. O sea, ¿tú piensas que la institución necesita una reestructuración completa? ¿O eres de los que piensa que hay una que otra manzana podrida? No, la institución necesita una reforma completa, no necesita ser parte del Ministerio de Defensa para empezar. Es bastante grave que eso pase porque el adoctrinamiento de los policías y esa instrucción militarizada hace que los policías sean violentos, que respondan, que sean contundentes en la violencia, que no haya oportunidad de hacer cercos, que no haya especialización en hablar con las personas. No, la policía tiene que reformarse totalmente. Es inconcebible que hayan tantos casos de violaciones a los derechos humanos. Y más que todo la negligencia del Estado. Se hacen los ciegos, no ha pasado nada. Bueno, sobre todo este tema del que hemos venido hablando, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones haces para las personas que quieren salir a marchar? Que quieren, obviamente, protestar, pero sentirse seguras al momento de hacerlo. Bueno, para mí lo más importante es dejar en claro que ir acompañados es un factor muy importante, ya que te da más seguridad, te da más posibilidades de tener una llamada, de tener la seguridad de saber a dónde vas a llegar, de tener una hora de llegada y una hora de salida, tener un respaldo, una persona que esté cuidándote la espalda. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera hay garantía ir acompañado. A veces lo recomendable es ir en un grupo de 1 a 5, ir a hartas personas por el tema de la seguridad, por el tema de los robos, por el tema también de las violaciones, porque en el marco del paro ha habido violaciones por parte de la primera línea y por parte de otras personas inescrupulosas que han hecho estos actos. Entonces, más que todo también para las mujeres que salen y se encuentran envueltas en esta inseguridad, en esa zozobra de no sentirse seguras, de no confiar en las personas que lo rodean y estar en un ambiente de conflicto, en un ambiente de tropel. En las últimas marchas se escuchó mucho que la policía y el SMAT cogían a algunos protestantes y los encerraban en algún lugar. ¿Tú conoces algo de qué era lo que pasaba allá adentro?
Sí, son las detenciones arbitrarias y también ¿esto qué pasa? Cuando el patrullero, cuando la persona del ESMAD, el patrullero del ESMAD, decide hacer una retención, nosotros como prensa lo primero que hacemos es identificar a la persona que está siendo trasladada y preguntar a dónde está siendo trasladada y preguntar el por qué, el causal. Porque varias veces hemos visto que las detenciones son en motocicletas, llegan, lo golpean, lo amenazan, lo amedrentan y se lo llevan. A veces pasa en patrullas y no hay posibilidades de identificar a estas personas y estas personas terminan encerradas en los calles, terminan golpeadas o se los llevan a calles y terminan golpeadas. Nosotros hemos ido, o sea, vimos que se llevaban a una persona para judicializarla porque rompió un vidrio, porque atacó a un policía con un arma contundente, en fin. Y después nosotros volvimos a encontrarnos a una persona. Estaba totalmente golpeada, lacerada y había sido totalmente torturada por los policías, estaba mal. Y esto demuestra que los policías no, bueno, no los policías, algunos no tienen la capacidad no tienen el raciocinio de respetar los derechos humanos y se dejan llevar por otros sentimientos, se dejan llevar por el rencor, por el resentimiento, no controlan sus decisiones, no simplemente actúan de una manera violenta, no hay respeto, en verdad no hay respeto por el ciudadano. Ahí es donde entra el tema este de los primeros auxilios y tú que hiciste parte de ellos. ¿Qué es lo primero que hacen al momento de ver una persona ahí en el piso? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es evaluar la situación, el entorno, en dónde está la persona, en dónde estamos nosotros, cuáles son los riesgos más notables para la integridad de la persona, para la integridad de nosotros también, entrando a socorrer. Ya después de esto, evaluando el entorno, trasladamos a la persona o la atendemos en el sitio dependiendo de la gravedad de la persona, dependiendo de las condiciones a las que esté apegada la persona, dependiendo de su herida. Entonces nosotros le brindamos la curación, le brindamos el soporte, le tomamos datos a la persona, nos encargamos de tranquilizar a la persona, nos encargamos de que la persona tenga un muy buen trato y de que se concientice también un poco del peligro que corrió, de lo que le pasó, de cómo se puede prevenir. En caso de que la persona esté muy afectada, ¿cómo hacen para conseguir transporte? Nosotros usualmente siempre nos hablamos entre brigadas. Hay muchos colectivos, hay muchas brigadas. Nosotros también tenemos los contactos de las ambulancias. Nosotros preparamos a esa persona en dado caso que sea una herida grave, que se esté sangrando, que la persona tenga una herida contundente que comprometa alguna extremidad o alguna parte del cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos es llamar a una ambulancia. Entre brigadas tenemos los contactos de las ambulancias y en el paro, en las manifestaciones, digamos que ya hay predisposición de las ambulancias zonales para atender los posibles casos de personas heridas. ¿Has vivido alguna situación en la que haya fallecido alguna persona? No, acá en Bogotá no. O un amigo mío en Cali sí fue asesinado por los policías. ¿Sí? ¿Le dispararon o qué? Le dispararon por la espalda. Sí. Sí. Ese es otro tema, el tema de los cuidados personales de ustedes, que son los que de alguna forma están más expuestos. ¿Cómo hacen para, no sé, para manejar esos nervios que hay, para tener como esa tolerancia tanto con los de la policía como con los de primera línea, que me imagino que también son bastante agresivos? Claro, hay de todo. La gente de la primera línea, ellos se protegen mucho la identidad, ellos son muy quisquillosos con eso, ellos tienen mucho cuidado también por lo de los perfilamientos y por lo que son los que directamente están en la confrontación. Qué cuidados nosotros, gracias a la comunidad que nos sigue, que nos ha ayudado y que ha visto nuestra labor. Ellos nos han sido de vital importancia para equiparnos, para poder comprar los implementos de seguridad, los cascos, las gafas, las caretas, los chalecos para protegernos, los reflectores de identificación. Las personas han sido muy importantes para poder hacer nuestra labor, para poder seguir asistiendo y acompañando a la gente. Normalmente terminaba la marcha y tú a qué horas llegabas a la casa. Yo no llegaba a la casa, yo me quedaba en la casa de un amigo porque yo Más iba en seguridad. cicla.
Ah, ok. Yo estuve por la zona de las Américas, en Poza, Palestina, en Portal Resistencia. Entonces allá conté con el apoyo de una amiga que me dejaba quedar, me dejaba guardar mi cicla antes de salir a hacer la labor. Pero no, o sea, digamos que hay veces en las que se terminaba a las 12 de la noche, a veces antes, a las 11, y hay días en los que se extendía casi hasta las 2 3 de la mañana. Eso depende mucho de los recursos que también tenga la fuerza disponible, la cantidad de gente que siga afuera, las condiciones climáticas, porque cuando hay lluvia es más probable que se termine pronto Temprano. todo. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo es lo máximo que has durado sin venir a la casa en temporada de marchas? Temporada de marchas, no, yo digamos que 2 días. 2 días no venía, porque tenía que estar allá, teníamos que hacer un registro, teníamos que estar pendientes de muchas cosas, también de cuidarnos nosotros. Entonces, sí, yo contaba con el apoyo de mi amiga, yo podía quedarme allá y con total plenitud. ¿Cuál ha sido el momento más fuerte que has pasado en estos acontecimientos? Lo más fuerte que me ha pasado fue con un patrullero en una moto. Nos vimos encerrados, los de Brigada Médica y Derechos Humanos, solo a nosotros, ni siquiera a los manifestantes, ni siquiera a los de la primera línea. Encerraron a las brigadas médicas para que no estuviéramos con la primera línea. No nos dejaron salir, a mí me rompieron una máscara, a un amigo le dispararon con una aturdidora en la costilla, nos dañaron un trípode con un golpe, nos echaban las motos encima, era totalmente aterrador, era frustrante, era jodido que un policía te amenazara con desenfundar tu arma, si no dejabas de grabar, si no te identificabas, So- sin hablar, sin diálogo. Sobre esto de las imágenes que ustedes toman, ¿alguna imagen, alguna foto que hayan tomado les ha funcionado para una denuncia formal? Nosotros en nuestra página de nuestro colectivo subimos denuncias, las denuncias que nos envía la gente a un número de teléfono. Nosotros grabamos un fragmento en donde una persona iba a ser agredida arbitrariamente, en donde nosotros intercedíamos para que esta persona no fuera agredida. Logramos que el policía no la agrediera, pero el policía pues seguía con esa rabia, con ese impulso de agresividad y directamente a perseguir a otro manifestante. Nosotros hicimos las denuncias, claro, todas las denuncias se hacen. Lo complicado es el volumen, la cantidad de denuncias que llegan, cómo se estigmatizan muchas veces las denuncias, cómo se enredan. Es complejo que haya justicia, por así decirlo. Aparte de todas las anécdotas que ahorita nos has contado, ¿cuál ha sido la más fuerte, la más interesante que tú dirías como esta merece ser contada? Una anécdota fuerte. Bueno, yo creo que una anécdota fuerte bastante importante fue el acompañamiento que tuvimos con los MISAC en el portal Resistencia. Es una anécdota fuerte, pero porque fue muy bonita, fue trascendental. Ver cómo todas las comunidades se unían, cómo había canto, cómo había cultura, cómo había concientización, cómo las personas conocían más esta cultura, cómo conocían un poco más el trasfondo de la sociedad, de los estratos de la sociedad, cómo todos se unían. Lo que yo le contaba, para mí marcó mucho un antes y un después ver cómo las personas que a principios de este año tuvieron que colgar un trapo rojo en su puerta para pedir comida en extrema necesidad, totalmente olvidados, y cómo al iniciar el paro estas personas al calor de la olla podían comer, podían aprender y podían unirse en un sentimiento conjunto, o ese sentimiento de sentido de pertenencia. Es lo que más me ha marcado, lo que más me ha parecido impactante. ¿Hay alguna esperanza en que esto algún día cambie? Claro, toda la cantidad de personas que han salido, nosotros la juventud tenemos un potencial enorme porque somos muy conscientes y hemos logrado en muy poco tiempo un cambio ideológico enorme. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser constantes, tener memoria. Tenemos que tener mucha memoria, tenemos que siempre ser conscientes y tener un poco de simpatía, un poco de solidaridad con la otra persona. Yo creo que es la clave. Si nosotros como colombianos empezamos a tener más solidaridad,
empezamos a tener más empatía, más unión, seguramente podremos cambiar la sociedad, no tengo duda. Aparte pues, de estos proyectos en los que has participado últimamente en Instagram tienen más de 13.000 seguidores. ¿Tienes otro proyecto en mente para un futuro? Por ahora yo lo hago como un propósito personal. No, a mí por ahora no quiero. Yo estoy bien con mi colectivo, estoy bien, gracias a ellos he tenido la oportunidad de ayudar a las personas de la manera correcta, de tener los equipos necesarios para hacer bien la labor. Pero por ahora me fascina la fotografía, me fascina la labor social, me fascina conocer a las personas, a las comunidades, compartir en distintos estratos, ver esos contrastes, eso es lo que más me fascina. Yo creo que es como un proyecto personal, o sea, de seguir documentando, seguir registrando y seguir haciendo esos acompañamientos, pero es como una satisfacción propia, es como mi grano de arena. Sí me gusta que no lo ves como un trabajo económicamente lucrativo, sino como un proyecto personal. Claro, es una satisfacción enorme ver que has hecho algo por alguien más, ver que estás unido con tu comunidad, ver que puedes hacer algo, que haces parte de un cambio histórico. Eso es la mayor recompensa que uno Hacer puede tener. parte de un cambio histórico. Con eso nos despedimos. Sí, Jonathan, muchísimas gracias. muchísimas gracias.